Y muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal del Mundo de Juan. Y aquí estamos con un tema nuevo que no habíamos hablado aquí en el canal, que ya dejamos el tema de las biografías aparte y el tema de historia aparte, porque ya habían dos videos de historia y dos videos de biografías, ¿no? Aquí en el tema voy a hablar bueno, sobre los videojuegos. Los videojuegos hablaré sobre este tema, no sé, curiosidades sobre las consolas, cuáles efectos tienen estas consolas, esos controles de tipo de consolas, ¿sí? Y pues yo en este nuevo video pues les hablaré sobre las generaciones de las consolas, sus características, su evolución y juegos destacados de toda la historia de las consolas. O sea, el video se hace un poco largo porque son 9 generaciones que voy a decir, entonces el video va a ser un poco largo respecto, dependiendo de cuánto me demore, ¿no? Entonces, sin nada más, entonces empecemos el video. La primera generación de consolas de videojuegos nace en 1972 de la mano de Ralph Baer, el legendario padre de los videojuegos. Ese ingeniero fue el responsable de diseñar la tecnología que permitiría la conexión de equipos externos a un televisor con la idea de crear una TV interactiva, ¿no? En ese tiempo eran televisores de caja, ¿no? Entonces, esa idea iría tomando forma hasta la llegada de la Magnus Odyssey, la primera consola de sobremesa funcional lanzada al mercado. Esta consola no mostraba color ni audio y de hecho no mostraba nada más que allá dos puntos moviéndose por la pantalla con la intención de que pudieran atraparse el uno al otro. Dos barras blancas en fondo negro que podían pasarse una pelota, un juego de tenis y un punto que podía disparar a otros puntos en la pantalla. A pesar de ser una idea simple, se ve desde la perspectiva moderna, aquel hito en la industria del entretenimiento ganó popularidad rápidamente. Como las compañías visionarias subidas al tren de las consolas nacen como juegos como Pong, la marca Atari. El juego tuvo tal receptividad de la compañía Magnavox, se vio forzada a cancelar el proyecto, ya que las personas solo adquirían la consola para jugar Pong. Años después se lanzó una nueva versión de la consola Odyssey, para entonces ya el mercado estaba abarrotado de copias de los juegos de arcade tradicionales como Ser Telegrams, una versión que lanzó la marca de Sears al mercado después de comprar los derechos de Pong, ¿no? La primera generación finalmente muere en 1977 gracias a la salida de las consolas basadas en microprocesadores, pero dejaron consolas legendarias como la primera que fue la Magnavox Odyssey, que tuvo 100.000 unidades el primer año, o sea, unidades. La segunda es la Atari Pong, que tuvo 55.000 unidades vendidas. La tercera es la Telegames Pong, que tuvo 55 unidades vendidas. Y la última fue la Color TV Game 15, que tuvo más de 1.000 unidades de ventas. La segunda generación de consolas de videojuegos nació junto al lanzamiento del Atari 2600, quien dominó casi por completo el mercado desde su lanzamiento en 1977 hasta la gran crisis de los videojuegos en 1993. Otra consola con tecnología de microprocesador que de hecho salió antes que el Atari fue la Fairchild Channel F, pero no tuvo tanta acogida como la legendaria Atari de los 60. La Atari traía como novedad la aplicación de cartuchos intercambiables en su diseño para poder cambiar de juegos de una manera más práctica, creando un campo fértil para la incorporación de la industria del desarrollo de juegos de manera independiente, así como la industria del software, lo que es con el computador. Otros elementos característicos de esta generación fueron los controles de tipo joystick y pallet para el control gráfico de los personajes. Mattel se uniría a la competencia a lo grande con la Intellivision, una de las consolas más conocidas a nivel mundial después del Atari en lo que respecta a la segunda generación, siendo la primera en incorporar un procesador de 16 bits con unos gráficos muy realistas para la época y la capacidad para reproducir sonidos en ciertos juegos con un periférico adicional. Para competir con el casi monopolio del Atari, la compañía Coleco lanzó la ColeVision en 1982,
cuya identidad característica era la posibilidad de cambiar partes de la consola para mejorar el mantenimiento a futuro. Se lanzaron en total 100 juegos para esta plataforma. Finalmente, todo terminó a causa de la debacle del mercado de los videojuegos, una recesión que duraría 2 años, ocasionado por la pérdida de fe de los usuarios en la industria, juegos de mala calidad pensados para crearse rápidamente y la salida de los ordenadores personales. Pese al fin de la tecnología de esta generación, quedaron para siempre los nombres de las icónicas consolas que fue la Atari 2600, que tuvo 30 millones de unidades vendidas. La segunda fue la Colevision, que tuvo 6 millones de unidades vendidas. Y la última fue la Intellivision, que solo tuvo 3 millones de unidades vendidas. La tercera generación de consolas de videojuegos se alza con el fénix de la industria junto después de la crisis con la quiebra de las grandes empresas estadounidenses. Las gemas japonesas se quedaron con el control absoluto del mundo de los videojuegos, sacando en 1985 la revolucionaria Nintendo Entertainment System, o mejor conocido como NES, la que sería una de las más grandes marcas de las consolas de videojuegos. Otros grandes nombres de consolas salieron durante esta época, durante comercializadas desde Japón hacia el mercado global, como la Sega Master System de la compañía Sega. Ya lo oí el nombre Sega, ya sabemos que es de Sega, ¿no? Los diseños principales de estas videoconsolas giraron en torno a los famosos 8 bits, comunes en casi todas durante esta generación. Se le dio mucha prioridad a los componentes compactos y a la practicabilidad de los equipos. Varios años más tarde saldrían los nuevos modelos portátiles, los primeros de la historia de la mano de Nintendo con el Game Boy y el Atari con la Atari Lynx, siendo la perfecta consola de juegos para niños. El mercado de las consolas de sobremesa la conquistaría durante casi toda la temporada de la Nintendo NES hasta la salida de la Mega Drive, una consola de 16 bits de Sega, sucesora de la popular Sega Master System, todo un hito en la evolución de las consolas de videojuegos. Referentemente a juegos que harán por siempre joyas como Super Mario Bros., que es de la NES, Dog Hunt, Dragon Gate, The Legend of Zelda, Sonic, que es de Sega, Spider-Man, de los Simpsons, Asteroids, que es de la Atari, Centipede y Donkey Kong. ¿No? Son juegos que son muy buenos y siempre serán recordados, porque aún se pueden jugar, ¿no? Algunos, ¿no? En la que respecta a impacto en el mercado, siguen quedando como parte importante los museos de videojuegos, consolas como SG-1000, que tuvo más de 160 unidades vendidas, la Master System, que tuvo 13 millones de unidades vendidas, la Mega Drive, que tuvo 62 millones de unidades vendidas, y la última que fue la Atari 7800, que tuvo 4.30 millones de unidades vendidas. La cuarta generación de videojuegos y consolas inicia en 1987, cuando la multinacional NEC, junto al fabricante de videojuegos Hudson, lanzan al mercado la revolucionaria PC Engine en Japón, y tiempo después la TurboGrafx 16. Alrededor del mundo, esta sofisticada consola poseía un procesador de 8 bits, a la cual se le incluía un chip gráfico independiente de 16 bits, creando por primera vez sistemas colaborativos de trabajo. Las imágenes y el rendimiento eran en extremo mejores que los antiguos modelos. Los juegos que más destacaron de esta consola fueron Mega Bomberman, Castlevania y Street Fighter, ¿no? Para renovarse al mercado, Sega lanza la Sega Genesis o Mega Drive, que se lanzó nada más en Europa. Esta contaba con un procesamiento de 16 bits, además de una vasta cantidad de videojuegos. De toda su biblioteca interactiva fue el videojuego de Sonic the Hedgehog quien impulsó gran parte de las ventas de la consola. Para volver aún más competitivo el mercado, Nintendo lanza el siguiente hit de 16 bits, la Super Nintendo. Esta se conocería luego como el estándar de las consolas gracias a sus controles con varios botones y estilo compacto. Arrasó en popularidad nuevamente con franquicias conocidas como Zelda, Super Mario World, Super Mario Kart, Metroid, Bomberman y Donkey Kong, ¿no?
Para comunicar la lucha y forjar el pase a la siguiente generación, aparece la Neo Geo de parte de la empresa SNK, una potente consola que incluyó chips gráficos dentro de los cartuchos de sus juegos, una tecnología que se adaptaría de manera global tiempo después. Entre márgenes del mercado podemos establecer que las consolas más fuertes fueron la PS Engine, que tuvo más de 10 millones de unidades vendidas. La segunda fue la Mega Drive, que tuvo un 30.75 millones de unidades vendidas. La tercera fue la Super Nintendo, que tuvo más de 49 millones de unidades vendidas. Y la última fue la Sega Game Gear, que tuvo 16.6 millones de unidades vendidas. La quinta generación de consolas daría un salto gigantesco en los gráficos en la comparación con las anteriores. Comienza oficialmente en 1994 con la salida de la Sega Saturn y luego el legendario inicio de la PlayStation de la mano de Sony. Esta fue conocida como la era de los 32 bits, aunque fue un apodo que duró muy poco dado que no tardó mucho después saldría al mercado la primera consola de video de 64 bits. La PlayStation fue de todas las consolas de la quinta generación la más popular en ventas. Tenía gran facilidad de programación para nuevos juegos, creando así un catálogo impresionante. Su diseño era muy elegante y utilizaba una CD-ROM, que fue la primera consola de su tipo en vender más de 100 millones de unidades. Dejó como parte de la cultura popular varios de los mejores juegos para la consola como Metal Gear Solid, Final Fantasy, Resident Evil y Parasite Eve. En lo que respecta a la Sega Saturn, fue muy alabada en Japón y desconocida como frecuencia en el resto del mundo, pero dejó para siempre mercados juegos clásicos como Grandia, Street Fighter 03 y Metal Gear Solid. Y Metal Slug, que esa también salió para la Xbox, pero todavía no hablamos de la Xbox, ¿ok? Transformado además las imágenes de consolas futuras. Finalmente, con la llegada del Nintendo 64 y su gran poder gráfico, de la mano de los juegos icónicos como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time o Perfect Dark. Cambiaron todas las reglas del juego. La quinta generación sería conocida siempre como la responsable de llevar a la industria del videojuego a la encima del mercado del entretenimiento, sin mencionar que sería la piedra angular para la formación de la cultura gamer moderna alrededor del mundo. Las tres consolas que dejaron icónicos fueron la Sega Saturn, que tuvo 9.26 millones de unidades vendidas, la segunda, que fue la PlayStation, que tuvo 104.25 millones de unidades vendidas, o sea, fue la más vendida, y la tercera, que fue la Nintendo 64, que tuvo 32.93 millones de unidades vendidas. Si bien la sexta generación impresionó al mundo con sus 64 bits, nadie se esperaría el gran avance en experiencia visual que darían los equipos de 128 bits. O sea, pasamos de 0 bits a 128 bits, ¿no? Un sinónimo de la sexta generación de consolas de videojuegos iniciado formalmente en 1998. En lo que respecta al diseño, todos los equipos de la sexta generación adoptaban por controles ergonómicos, juegos más duraderos y profundos con vista a conectar mejor con los personajes gracias a los sistemas de almacenamiento externo, ¿no? Sobre la arquitectura, esa generación hizo que las consolas pudieran competir contra los ordenadores ofreciendo una potencia visual muy llamativa. O sea, jugar con el CPU. O sea, si se juega, por ejemplo, Street Fighter y solo juega usted solo, entonces el otro personaje estaría jugando nada más la consola. O sea, el operador, el ordenador estaría jugando con usted nada más. Porque solamente es el CPU, nada más, ¿ok? Sobre la arquitectura, esa generación hizo que las consolas pudieran competir contra los ordenadores, ofreciendo una potencia visual muy llamativa y juegos mucho más económicos, que popularizaron aún más la ya aclamativa industria del entretenimiento. En cuanto a los lanzamientos famosos, comienza la generación con la Dreamcast, la última consola de Sega, destacada por ser una de las primeras consolas de videojuegos en incorporar un móvil que hacía posible los juegos en línea de una manera muy sencilla. Dejó como legado juegos icónicos y exclusivos de la consola como Sonic Adventure, Crazy Taxi,
Capcom 2 y New God of Earth, ¿no? Sega se retiraba del mundo de las consolas para dedicarse al diseño, programación y montaje de videojuegos para varias consolas. En este momento se alza la tatánica PlayStation 2, la consola de videojuegos más vendida en el mundo, que fue antes de la Play 1, y la más icónica de todas las generaciones de PlayStation. La Play 2 gobernó prácticamente todo el mercado de la sexta generación, siendo la consola de mayor vida útil, la de mayor acogida y la de mayor número de juegos disponibles en todo el mundo. A este punto las acciones de Sony se encontraban por las nubes. Otra compañía fue, si es que existió tal cosa, fue la Xbox. Ahí ya empezamos con la Xbox, que es de Microsoft, que con su diseño de alto impacto, una caja negra. Si es una caja negra. No la llamamos Xbox, se llama caja negra. Simplemente ahí hablamos sobre el juego que les hablé, que se llama Metal Slug, que esa ha salido solamente para esa Xbox, nada más, ¿ok? Aquí hablamos ya de la Xbox, que llamó mucho la atención los gamers de inicio del nuevo siglo. Entre la lista de juegos de Xbox de la primera generación destacaban nombres como Halo, que es Halo, el primer Halo nada más, Star Wars y Morrowind. Nintendo, que se negaba a rendirse, lanzó la GameCube y el famosísimo GameCube Advance, ¿no? O sea, sacó dos consolas, que fue la GameCube, la primera, y el famosísimo Game Boy Advance, ¿no? Las consolas que dejaron icónicos fue la PlayStation 2, que tuvo 155 millones de unidades vendidas. La segunda fue la Xbox, que tuvo 24.65 millones de unidades vendidas. La tercera, que fue la Nintendo GameCube, y que tuvo 21.74 millones de unidades vendidas, ¿no? Y la última fue la Dreamcast, que tuvo 10 millones de unidades vendidas, ¿no? O sea, la más vendida fue la Xbox y la Play, ¿no? Porque la GameCube no tuvo más de 30 millones, ¿no? Entonces, esa es, ¿no? La séptima generación de videoconsolas inicia en el 2005 con la aparición de la Xbox 360. Ahora ya no está la Xbox, ahora sí sigue la Xbox 360. En la mayoría de los casos fue común ver equipos de gran poder capaces de utilizar procesadores multinuclear que facilitaban muchísimo la programación de juegos, haciendo los más complejos en detalles, gráficos y profundidad de la historia. Además de estos, que incluyeron chips de video mucho más potentes que con las antiguas enteras, dándole un realismo a los juegos nunca antes visto, ¿no? Otra característica que marcó esta generación fue la incorporación de juegos como soporte en línea y características multijugador. Esto debido a la incorporación de banda ancha accesible a nivel global. También se dejaron ver varios accesorios con capacidad por la detención del movimiento. Entonces, hablando de la Xbox que todavía no tiene Kinect, ¿no? Porque no he hecho nada que tenga Kinect, porque algunos juegos tienen Kinect para moverse así, ¿sí? Entonces, no. En lo que respecta a demonancia, el mercado ya seca gigante en las consolas hasta ahora abandonada la competencia, dejaron a tres compañías a cargo del futuro de la comunidad gamer de sobremesa. Microsoft con la poderosa Xbox 360 y su soporte para la conexión de juegos en línea. Nintendo con la entretenida Wii y su novedoso sistema de detención del movimiento para juegos interactivos y sin cables al control. O sea, los controles de la Wii es como un control del televisor, ¿sí? No tiene cables ni nada. Aquí están los botones de aquí y aquí hay un botón acá abajo que queda un botón aquí para disparar o así. Y también es como el Kinect de la Xbox 360, ¿no? Que se puede mover, de detectores de movimiento, sí, para jugar juegos, así, ¿no? Y pues obviamente esa consola pues se vendió muchas veces la Wii porque hiciste la Wii y la Wii U, ¿no? Entonces, eh, la PlayStation 3 ya pasó a esta generación que ya vamos con 3 PlayStation que arrastra la popularidad de la consola anterior. De entre todas las consolas que miraron el mercado de la PlayStation 3 fue la más criticada, dado los innumerables problemas de funcionalidad y diseño, dejando en evidencia las consecuencias de acelerar las producciones. Esto desencadenó un mayor surgimiento de las consolas de videojuegos en el futuro.
En esta generación cabe destacar que los dispositivos portables tuvieron uno de los mejores años. Con la llegada de plataformas como la PSP y la línea de la Nintendo de la DS, o sea, Nintendo DS. Sobre los juegos icónicos de esta generación de la lista es abrumadora, pero podemos mencionar a Metal Gear Solid, The Last of Us, Grand Theft Auto 5, que Grand Theft Auto 5 salió mayormente para la Xbox y salió para la Play 3, ¿no? Entonces, sigue de Elder Scrolls, el 5, Skyrim, Zelda, Mario Galaxy, Metro Prime, Resident Evil 4 y Max F, ¿no? En lo que respecta a demonancia de consolas, podemos establecer las posiciones de la siguiente manera. La Wii, que tuvo 100.63 millones de unidades vendidas, la PlayStation 3, que tuvo 87.3 millones de unidades vendidas, y la última, que fue la Xbox 360, que tuvo 84 millones de unidades vendidas. O sea, la que más se vendió fue la Wii y la PlayStation 3, ¿no? La penúltima de las generaciones de consolas de videojuegos fue conocida como la industria de la nube. Las consolas de octava generación se convirtieron en verdaderos marketplaces digitales donde se podían comprar juegos, descargar películas, escuchar música, hacer streaming y navegar en internet, ¿no? Todas las consolas dominaba de esta era siguen aún vigentes actualmente, incluyendo muchos de sus servicios de soporte online, aunque los mercados han cambiado, ¿no? El potencial de la octava generación de consolidado pasó a una de las transiciones más longevas en el mundo de los videojuegos, iniciando en 2012, con el lanzamiento de la Nintendo Wii U, quien sorprendió con una pantalla incrustada y los controles que permitiría jugar aún con el televisor apagado, siendo más la primera consola de Nintendo en tener una ultra resolución, ¿no? La PlayStation le surgió con su potente procesador AMD de fácil programación de juegos y salía con definición Blu-ray, intentando corregir todos los errores de diseño de la consola anterior. Sony dedicó mucho dinero y esfuerzo en crear un equipo sólido que pudiera trabajar en línea para crear experiencias de máxima conectividad e impacto visual exigente, ¿no? El último dominante del mercado fue la Xbox One, que también posteriormente como la Xbox Series X, que salió al mercado en 2013 para competir directamente con Sony y Nintendo. Tuvo una gran recepción sobre todo por su capacidad interactiva en línea, juegos que incentivaban las competencias entre jugadores y sensores de todo tipo, desde movimiento hasta charla por voz. En lo que respecta a juegos icónicos, esta generación de consolas nos dejó algunos nombres como Devil May Cry, God of War, Red Dead Redemption, Mario Kart 8, The Legend of Zelda, Monster Hunter, The Witcher 3, Fallout 4, Monster Hunter y muchos más, ¿no? En cuanto a dominancia de mercado por ventas, tenemos la PlayStation 4 que tuvo 116.6 millones de unidades vendidas, la Xbox One, que tuvo 51 millones de unidades vendidas, y la Wii U, que tuvo 13.56 millones de unidades vendidas. Si toca definir qué son las consolas de videojuegos modernos, entonces llegamos a la generación adecuada, que fue la última, la nueva generación apenas acaba de empezar y ya nos ha deslumbrado, superando nuevamente con creces lo que pensábamos que las consolas podían hacer. El primero en dar el paso fue Nintendo con su llamativa Nintendo Switch en el 2017, aunque esto ha sido muy discutido, ya que esta consola portátil era un híbrido entre los modelos tradicionales de sobremesa y los portátiles de gran fama. De Nintendo, muchas personas características de las viejas generaciones de las consolas. Como era de esperarse, los actores gigantes de la industria no se quedaron atrás. Microsoft lanzó su nuevamente potente Xbox Series X, que estaba Xbox Caja Negra, la Xbox 360, la Xbox One, Xbox X y la Xbox Series X. A finales del 2020, uno de los equipos con mayor poder gráfico entre todas las consolas de videojuegos hasta la fecha, junto a Sony con su revolucionaria PlayStation 5, que es la última PlayStation que ha sacado este año. Las consolas de esa generación destacaron por su calidad de video en 4K,
potencial de procesamiento muy elevado, tecnología Ray Tracing, potencial de actualizado de hasta 120 frames por segundo y se espera dentro de poco actualizaciones potenciales para adoptar por resoluciones aún más elevadas. Se espera además que esta pueda ser la mejor de todas las generaciones de videojuegos en consola y que tal vez la última. Pues en los juegos más novedosos que se disputan en la historia de esta generación se encuentran nombres como Zelda, Monster Hunter Rise, Super Smash Bros., Resident Evil, Miles Morales, que es hasta para la Play 4 y 5, Assassin's Creed, Kena, Halo, Hitman y Mortal Kombat 11, ¿no? Para el final de la línea de tiempo, las consolas de videojuegos, las ventas apuntan a los siguientes números. La Nintendo Switch, que tuvo 103.5 millones de consolas vendidas, la PlayStation 5, que tuvo 13 millones de consolas vendidas, y las Xbox Series X, que tuvo 12 millones de unidades vendidas, ¿no? Obviamente, todas las generaciones de consolas dejaron tecnologías y personajes que quedarán externamente en el corazón, la cultura popular con sus grandes aciertos y desaciertos. Se alzaron como un método accesible para conseguir horas de diversión, es una competencia y una oportunidad ideal para explorar otros mundos. Al hablar de la historia de las consolas, entonces hablamos de dispositivos y marcas que cambiaron el mundo para siempre. Y bueno amigos, así como lo vemos este video, espero que os haya gustado este video. No sé si te gustó, no olvides darle un like a este video, comenta el video si te gustó, que te gustaría que hiciera más videos de este tema. Pues comparte el video y el canal si es posible. También te invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook como El Mundo de Juan, que es una página, en Instagram como El Mundo de Juan Oficial, y también te invito a visitar nuestra página web si eres nuevo en el canal para visitar y mirar qué es lo que hacemos en este canal, ¿ok? Ten en cuenta ninguna de esas cuentas o ese enlace en internet que lo dejo aquí en la descripción, ¿vale? Por que concluimos este video del tema de los videojuegos. Nos veríamos ya en el próximo video del Mundo de Juan. Bye bye.